Hola, bienvenidos a este video de función lineal. En esta primera parte vamos a estar trabajando los elementos, la estructura y las propiedades que encierran este tema tan importante para poder llevar a cabo ejercicios y situaciones de la vida real. Comencemos. Una función lineal es una función de variable real cuya estructura o forma es de esta manera. F de x es igual a y igual a mx más b. Recordemos que f de x y y tienden a ser lo mismo. Estos dos son iguales. Se puede representar y igual a mx más b o f de x igual a mx más b. Dentro de la estructura que tenemos en la función lineal, recordemos que el exponente de x siempre va a ser 1. Así que si el exponente es diferente a 1, ya no sería una función lineal. Recordemos también que dentro de la estructura de función lineal, la variable x es la variable independiente y la variable y es la variable dependiente. Listo. Dentro de la estructura tenemos dos términos que son bastante importantes, que son la pendiente y el corte con el eje y, m y b. Y de esta manera tenemos la estructura de una función lineal. Recordemos que todo valor que toma x va a hacer que genere un resultado en y. Por eso, y va a depender de todo lo que se haga en este sector o en esta parte. Vamos a ver unas propiedades importantes para m y para b y respecto a esta estructura y en cómo se desarrolla. Vamos a ver estos ejemplos para poder encontrar en ellos las partes que componen una función lineal en su parte algebraica. Y basado en esto vamos a buscar la pendiente y b. Ahora, antes de analizar eso, en cada una de estas funciones vamos a revisar el exponente de la variable x. Si ese exponente es 1, podemos concluir que es una función lineal. Miramos en el primero, efectivamente el exponente es 1. Y teniendo en cuenta eso, vamos entonces a encontrar cuál es la pendiente. La pendiente en esta primera función es el término que acompaña a la variable x, 3. Y b, que es el corte con el eje y, sería este que está acá y lo escribimos allá. Es importante identificar esto para los procesos que se van a llevar a cabo. Recordemos que este video sencillamente va a explicar la parte conceptual y los elementos necesarios para desarrollar funciones lineales. En la segunda expresión tenemos menos x medios, x tiene exponente 1, es una función lineal, y encontramos que acá de pronto decimos cuál es la pendiente. Recordemos que hay un 1 que acompaña o que está al lado de la x, pero que no lo escribimos, y ese 1 estructura el menos 1 medio de la pendiente, y el corte con el eje y o b es 0. Perfecto. Ahora, revisemos esta que está aquí abajo. Nos damos cuenta que hay una raíz, pero eso no es limitante para identificar si sí es o no es función lineal. En este caso revisamos la variable x que está por fuera de la raíz, tiene exponente 1. Si ella estuviera por dentro de la raíz, sería diferente porque su exponente cambia. Entonces, podemos concluir que m es 3, porque la raíz de 9 es 3, y b es 6. Es importante que estos términos, que estos factores, que estos elementos se tengan en cuenta para identificar si una función es o no es lineal. Entonces, esta es lineal y esta es lineal. Vamos a identificar cuando no es una función lineal. Miramos estos ejemplos y empezamos a hacer el mismo procedimiento teniendo en cuenta la estructura base de la función lineal. Perfecto, entonces vamos a revisar. La pendiente de esta primera función es 0. Ya miramos qué pasa cuando la pendiente es 0. Y b sería menos 2. Sencillamente es una función constante, no se contempla como una función lineal porque no tiene variable x. Todo esto es teniendo en cuenta la estructura que está aquí arriba.
Ahora revisa la estructura de arriba y miremos si este cumple con eso. No cumple porque dentro de las propiedades de la potenciación, si yo subo esta x al numerador, me quedaría x a la menos 1. Y es muy diferente que tener exponente a la 1. Entonces, por esa razón, la pendiente de esto no se puede dar, no hay pendiente, porque no es una función lineal. Y vamos a revisar esta. En esta pasa exactamente lo mismo. Miremos qué pasa con esta x. Si pasamos esta x a una potencia, si dentro de las propiedades de la potencia me quedaría x a la 1 medio. Y esto es diferente a x a la 1. Por eso esta no es una función lineal y por supuesto que la primera tampoco. Entonces puede ocurrir que dentro de los procesos aparezcan ejercicios que parezcan que son funciones lineales, pero realmente no lo son. La gráfica de una función lineal siempre va a ser una línea recta. Una línea recta la cual se conforma de infinitos puntos y que va a cortar de cierta manera al eje X o al eje Y. Es importante tener en cuenta algo dentro de la estructura de la función lineal y es la pendiente. Vamos a ver cómo se comporta la pendiente en la gráfica y a partir de eso sacamos el concepto de pendiente. La fórmula de la pendiente, vamos a ver la estructura algebraica y también por qué sale esa estructura. En la función lineal, la pendiente se halla basado en el movimiento que tiene la recta respecto al eje X, en donde tenemos que sacar la tangente de ese ángulo que se desarrolla. Y tenemos la estructura de la pendiente que es m es igual a la diferencia de los puntos de las abscisas y de las coordenadas. Entonces, esto en pocas palabras siempre lo usamos como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, en ese orden de ideas vamos a graficar qué significa el cociente entre la diferencia de las coordenadas y las abscisas. Entonces, en la gráfica se interpreta de esta manera. Y acá tenemos cómo se forma la estructura de la pendiente. En pocas palabras, la pendiente me muestra la inclinación de la recta respecto al eje X. Ese es el concepto de pendiente. Este concepto es importante tenerlo en cuenta porque cuando necesitemos hallar la ecuación lineal nos van a pedir la pendiente o nos van a pedir el corte con B. Pero ¿qué variaciones puede tener la pendiente? Esas son las variaciones que se pueden presentar con la pendiente. Es decir, que esos son los valores que pueden llegar a tener. Valores por encima de 0, debajo de 0, ser igual a 0 o ser un término infinito o indeterminado. Cuando la pendiente de una función lineal pasa por encima del 0 o es mayor que el 0, la función es una función creciente. Una función creciente significa que cuando los valores en x están aumentando, es decir, hacia la derecha, y están los valores de y aumentando en el eje Y, es una función creciente. Vamos a ver cuando m es menor que 0. Se denomina una función decreciente, especialmente porque los valores toma los valores de x cuando x está creciendo, los de y están disminuyendo. Podemos decir que es una función decreciente. Decimos que cuando la pendiente es 0, entonces estamos hablando de una función constante que es diferente a la función lineal, porque siempre todo valor que tome x va a ser el mismo para y. Y cuando hablamos de una función indeterminada, es aquellos valores que cuando buscamos el valor de la pendiente nos da una pendiente igual, por ejemplo, a 4 sobre 0. Es un valor que no se puede determinar y por esa razón no es infinito. Para hallar el valor de b, sencillamente lo que hacemos es despejar el valor de b. Sería b es igual a y menos mx. Entonces en ese caso decimos, pero ¿cómo podemos hallar el valor de b? Claro, si en un momento dado nos dan un punto, recordemos que los puntos se estructuran por su coordenada y por su abscisa. Entonces tenemos que acá sería 3, por ejemplo, y 2. Este sería el valor de x, este sería el valor de y. Y lo reemplazamos y pues obviamente previo para esto nos tendrían que dar la pendiente, ¿sí?
Entonces, y si no nos dan la pendiente, pues si nos dan 2 puntos, hallamos la pendiente, luego de uno de esos puntos tomamos esto y hallamos el valor de b. Todo esto lo vamos a ver en el próximo video, que es donde vamos a hacer ejercicios de aplicación de las funciones. Cabe recalcar que b es el corte con el eje y. Es decir, que cuando nos dan la estructura, por ejemplo, y es igual a menos 3x más 1, la gráfica va a cortar en 1 respecto al eje y. Quiere decir que acá en 1 la gráfica va a cortar. Y por último, esta es la estructura para hallar la ecuación de la función lineal. Es decir, que no siempre nos van a dar la estructura, no siempre nos van a dar la función. Nos pueden plantear un problema en donde nos digan que hallar la gráfica o la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos o que tiene pendiente y un punto. Entonces esta es la estructura en la cual pues reemplazaríamos uno de los puntos acá y la pendiente para poder hallar la ecuación. Estos aspectos que están acá encierran todo el proceso de la función lineal. Así para prepararnos para entrar a ver los ejemplos. En el próximo video podemos ver esto de forma aplicada, trabajando con la tabulación, trabajando también con las gráficas en el plano cartesiano, hallando la pendiente, hallando la recta, hallando la ecuación y tomando diversos ejemplos también de aplicación como problemas. No siendo más, gracias por estar acá. Chao, chao.